Hola, bueno, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Dana, Rodrigo, Alex y Regina, y pues nosotros vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Basado a dos noticias investigadas sobre este tema, vamos a hablar sobre sus comparaciones, síntesis, conclusiones y a la vez sobre sus causas y consecuencias de este tema. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar armado, inició en 1814 y finalizó en 1818. Dicha guerra se dio por un conflicto entre Austria-Hungría y Serbia. Grandes potencias se unieron y se hicieron aliados entre dichas naciones. Se declaró la guerra tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo. Se formó la Triple Alianza, la Triple Entente y países se unieron hasta formar una guerra mundial. La población disminuyó considerablemente y hubo toma de territorios. La palabra guerra ha entrado en nuestro vocabulario poco a poco y cada vez más frecuente. La gente le teme y prefieren estar en paz, pero la tensión sigue avanzando. El Papa Francisco relaciona la guerra con dos palabras: locura e indiferencia. Locura, pues el destruir todo lo creado y lo avanzado. El dejar en la ruina ciudades construidas desde cero por siglos y abandonar el sentido humanitario es perder la cabeza por completo. La indiferencia se presenta cuando nosotros decimos: ¿y a mí qué me importa? Si no conozco a la gente que muere, ¿por qué me ha de importar? Si yo ni construí esas ciudades, ¿por qué me ha de importar? Si el sufrimiento no lo voy a sentir yo, ¿por qué me ha de importar? Así es como lo describe la guerra del Papa Francisco, como un acto de locura e indiferencia entre líderes mundiales, donde los que sufren son los que tienen el poder en la democracia, el pueblo. En el primer artículo se ve la guerra desde un punto de vista religioso, donde la guerra es vista como innecesaria, ya que provoca grandes destrucciones, crímenes, matanza, masacres y destrucciones, todo debido a la codicia. Por eso el artículo hace referencia a que la palabra guerra genera terror. Mientras que el segundo artículo se enfoca más en las cantidades de muertes, los países que se involucraron, los bandos, el armamento, las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Afortunadamente, el mundo se ha comprometido a no volver a permitir que pasen otras guerras como esta. Existen diversas causas que se conjugaron para desencadenar este conflicto mundial. La constante disputa por las colonias africanas y asiáticas era una. Esta por el deseo de explotar los recursos naturales y la mano de obra barata de estos territorios. El auge del nacionalismo. Los dirigentes europeos de esta época pretendían que sus países fueran superiores a los demás, que dominaran amplios territorios coloniales y que tuvieran una posición alta en el mundo. La fuerte competencia armamentista. Las principales potencias querían estar en la vanguardia de los avances de la tecnología bélica y hacer uso de ellos en el campo de batalla. La desestabilización política a la región de los Balcanes y el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, junto con el asesinato de su esposa, fueron el detonante de este conflicto. Debido a que los disparos fueron de un nacionalista serbio, el Imperio Austrohúngaro culpó a Serbia y le declaró la guerra. Rusia apoyó a Serbia y se activaron alianzas políticas y militares, hasta que unos a otros más se fueron declarando la guerra. Ahora seguiremos con las consecuencias. Bueno, se dejaron de existir 4 imperios: el imperio alemán, el ruso, el austrohúngaro y el imperio otomano. Se iniciaron periodos de revoluciones y guerras civiles en diferentes países, como la Revolución Rusa, que llevó al poder a los bolcheviques. Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña como primera potencia militar y económica de Occidente. Hubo superpoblación femenina y crecimiento de la mano de obra femenina. Las mujeres pudieron trabajar y debido a que puros hombres participaron en la guerra y muchos fueron asesinados, debido a eso hubo mucha superpoblación femenina y por eso se encontraba en todos lados. Hubo crisis económica y financiera y también hubieron pérdidas territoriales de países. Además de lo que ya sabemos de las destrucciones que tuvo y las muertes que hubo, hay que ser un poco más precisos. Hubieron 10 millones de combatientes muertos y asesinato de 8 millones de civiles. Nuestra conclusión es que, aunque la guerra siempre traiga destrucción, es un gran cambio y un avance tecnológico, filosófico y en general como sociedad, pues aunque lo que hemos visto es que la revolución es cambio y el cambio es bueno para seguir avanzando. Y esta ha sido nuestra presentación, muchas gracias.